En este segundo vídeo del módulo vamos a repasar las características de las piedras naturales areniscas, la piedra de Villamayor y las patologías más frecuentes. Como ya se ha comentado, las areniscas son rocas que proceden de otras rocas preexistentes, ya sean ígneas, sedimentarias o metamórficas, que por efecto de la erosión se transforman en nuevas rocas. Las rocas sedimentarias se forman por compactación o consolidación de fragmentos minerales o por cementación de restos de otros minerales o rocas. De acuerdo con su génesis, se pueden dividir en dos grupos, rocas detríticas y rocas de precipitación química. Las detríticas o de sedimentación mecánica están formadas por fragmentos depositados por agentes físicos como el viento, la lluvia, el hielo y se depositan en forma de sedimentos. Las rocas sedimentarias de precipitación química pueden dividirse a su vez en evaporitas o insolubilizadas en función si la cristalización se ha producido por evaporación, como es el caso del aljez o piedra de yeso, o si la cristalización se ha producido por sobresaturación de la disolución, como las calizas, las dolomías o el travertino. Las rocas detríticas están formadas por rocas persistentes que han sido depositadas por agentes físicos, mientras que las químicas se forman por precipitación de disoluciones sobresaturadas. Las rocas detríticas o clásticas están formadas por estas rocas persistentes fragmentadas, transportadas y depositadas por agentes físicos. Luego son aglomeradas, compactadas por un cemento o matriz natural. En estas rocas la matriz suele tener un comportamiento diferencial con los granos, lo que puede limitar su durabilidad. Están conformadas por lo que denominamos clastos detríticos, que sería el esqueleto, el armazón de los sedimentos, y los más frecuentes son el cuarzo, que es resistente en la arenisca, feldespatos, potásicos son los más frecuentes, y plagioclasas y fragmentos de rocas. La pasta, el cemento y la matriz se denominan pasta. La matriz está situada entre los granos durante la sedimentación. El cemento y los minerales autogénicos están formados después de la sedimentación, pueden ser arcilloso, carbonatos y silíceos. En función de la naturaleza de este cemento, puede ser más duro, más compacto, más impermeable, menos durable o más o menos alterable y resistente. Las areniscas forman este grupo de rocas sedimentarias detríticas, son materiales que han sido muy utilizados en la construcción tradicional por su disponibilidad, porque las canteras estaban cerca de la obra y su facilidad para tallarse y labrarse. El material cementante, como hemos comentado, puede ser carbonato cálcico, silicio, arcilloso, etc. Y el tamaño de grano puede ser o suele ser menor de 2 milímetros. El aspecto es granular, de tonos claros, pardos, amarillentos y rojizos y cambiando mucho de unas variedades a otras. Las propiedades también son variables y sus características mecánicas varían en función del grado de cementación y la proporción de la matriz. Las de grano fino de naturaleza silicia pueden ser de color variable como la arena, fáciles de tallar, degradables, arenizables, y debido a su alta porosidad, permeabilidad y tamaño pequeño de los poros, suelen ser alterables, más cuando la matriz cementante es de naturaleza arcillosa. Se usan en sillares para muros de fábricas, tallas y aplacados de revestimientos verticales. Son sensibles a humedades por capilaridad ascendente y al ataque de las sales. No admiten pulido y tienen baja resistencia a la abrasión y capacidad de absorción elevada. El comportamiento final va a depender de la granulometría, de la distribución y forma de los granos. La arenisca con feldespatos es más susceptible a la degradación por la capacidad de los feldespatos de hidrolizarse y también el contenido de arcillas es relevante. A mayor contenido de arcillas, más vulnerables o más susceptibles a la alteración. Otro factor que determina su alterabilidad es el grado de cementación y la naturaleza del material cementante. El cemento silicio es el más resistente, después va el carbonatado y los menos resistentes son los arcillosos. Los más cementados son las que menos se disgregan y se arenizan. En el estudio de las areniscas, por tanto, es importante estudiar los elementos texturales como la granulometría, la morfología, la orientación de los granos y su compactación y la porosidad, permeabilidad y resistencia mecánica. En esta diapositiva se puede ver una arenisca, una lámina delgada, una micrografía de una arenisca del Castillo de Zafra en Guadalajara, que la estructura puede ser compacta o porosa, en este caso es compacta, y se ven los granos de feldespato, cuarzo y mica muy trabados. La arenisca de Villamayor conforma el patrimonio monumental de Salamanca. Es el material más utilizado en la ciudad y en sus alrededores. Es una piedra fácil de cortar, labrar y tallar y el que
la que está conformando el estilo que se denomina plateresco. Es una piedra de grano fino a medio, con coloraciones pardas amarillentas. Se clasifica como arenisca feldespática arcosa, compuesta por cuarzo entre un 40 y un 70%, feldespatos entre un 10 y un 30% y una matriz arcillosa entre un 10 y un 20% como material cementante. Este tipo de arenisca posee importante porosidad, hasta un 32%, y una matriz arcillosa que es capaz de absorber bastante cantidad de agua. Al saturarse de agua, la piedra sufre descensos de resistencia a compresión notables. Las muestras con valores de 25 a 30 Nm² en seco pasan a tener 4, 4,5, 8 con un 17% de humedad. La arenisca de Villamayor, conocida también como piedra franca, se extrae en varias canteras de los alrededores de Villamayor. Forman parte de una litofacies de la formación areniscas de cabrerizos, de edad paleógeno superior, unos 49 millones de años, y origen fluvial. Como veremos en la caracterización, al microscopio óptico y sobre todo al electrónico, se pueden observar espacios o huecos de carácter intergranular o intersticial, así como las formas de los filosilicatos cementantes, de hábitos cristalográficos filamentosos en agregados muy desarrollados. Por alteración de una roca que constituye la materia prima de una construcción o de un monumento, entendemos la continua e inevitable destrucción de dicho sedimento o roca y con su composición química y estructura. Su vulnerabilidad depende de la porosidad y de la permeabilidad. La alteración puede ser de tipo físico, biológico o químico. Las rocas silicatadas de origen sedimentario, como las areniscas, están compuestas por minerales diferentes, por lo tanto su proceso de degradación será diferente. El proceso de degradación puede tener diferente origen, comportamiento frente a la capilaridad. Por su porosidad, las areniscas son más sensibles al ataque por sales que otras rocas menos porosas. El tamaño de poro pequeño también favorece el ascenso de humedades desde el terreno y la absorción de las mismas a partir de ambientes o filtraciones. La fracción arcillosa es importante porque las laminillas absorben las moléculas de agua. La formación de cristales conlleva un aumento de volumen, por congelación por ejemplo, produciendo esfuerzos de tracción que rompen y disgregan el material. El segundo proceso de degradación sería lo que se denomina alteración por levigado de la fracción arcillosa. Las arcillas absorben la humedad, como hemos dicho, en las moléculas de agua que se introducen en las láminas y las van separando, causando un aumento de volumen. En tiempo seco el agua se pierde y el volumen se reduce. La piedra se pierde cohesión y se areniza, desmenuzándose en granos. Y por último, la alteración por disolución del cemento carbonatado, pérdida de relieve, cementación superficial, descamaciones internas. Se crea una capa dura y porosa de carbonato sobre un sustrato arenizado y esa capa se resquebraja y se desprende en placas de hasta 2 centímetros de espesor. En esta última diapositiva se recogen las principales alteraciones que ocurren en materiales pétreos: erosiones, alveolizaciones, arenizaciones, exfoliaciones, descamaciones, eflorescencias, costras negras, bioalteraciones o deterioros antrópicos.